volumen de unos cuerpos geométricos. El primer cuerpo geométrico que tengo está formado por este cilindro y encima del cilindro tengo media esfera. Los cuerpos geométricos están pegados, no se pueden separar estos dos, así que no voy a contar esta parte que los une. Lo primero que voy a calcular es el volumen. Para calcular el volumen voy a hacer el volumen del cilindro más el volumen de media esfera, porque esto tiene media esfera aquí. ¿De acuerdo? Muy bien. Pues entonces, el volumen del cilindro va a ser área de la base por altura del cilindro. Este es el área de la base porque el radio que está aquí coincide con este que está aquí, que es 6. Bien, y a continuación le voy a poner medio volumen de la esfera. El volumen de la esfera, recordamos la fórmula que está aquí. Bien, ahora voy a calcular el área. Para calcular el área me voy a imaginar que lo voy a empapelar, ¿sí? Y le voy a poner primero un circulito abajo, que es la base. Esta sería la base. Luego, el cilindro, cuando yo tengo solamente el cilindro, ¿sí? Y yo lo extiendo, me queda un rectángulo. Pero este rectángulo va a tener como base el perímetro del cilindro. Por eso este rectángulo tiene, el perímetro de la circunferencia, ¿sí? De la circunferencia en la que se está apoyando este círculo. Muy bien, pues aquí tengo el perímetro y aquí tengo la altura. ¿Sí? Calculo el área de este rectángulo. Y luego tengo media esfera, que la media esfera, el área de la esfera completa es esto, y sustituyo. Aquí tengo el círculo, aquí tengo el rectángulo y aquí tengo la media esfera. Bien, vamos a ver para calcular el área y el volumen en este cuerpo geométrico, que está compuesto por un cilindro y por un cono. ¿De acuerdo? Bien, el volumen será el volumen del cilindro más el volumen del cono. El volumen del cilindro es el área de la base por la altura del cilindro. Y el volumen del cono es el área de la base, que en este caso coincide con la del cilindro, por la altura del cono. En este caso, el radio es 3 y las dos alturas coinciden. Esta es 4 y esta es 4, según nos dice el enunciado. Muy bien, pues entonces pongo las fórmulas y sustituyo. Aquí no hay ninguna dificultad. Ahora voy a calcular el área. Para calcular el área, esto está compuesto de una base redondita. Aquí tengo el círculo, su fórmula y sustituido el 3. Luego tengo todo lo que envuelve la parte lateral, el área lateral del cilindro. El área lateral del cilindro es este rectángulo, que tiene como base el perímetro de la circunferencia, 2πr, y como altura, la altura es la altura del cilindro, que es 4. Bien, pues aquí tengo el perímetro por la altura del cilindro. Y a continuación tengo el cono. Si yo abro el cono, me encuentro con un triángulo mixtilíneo. Quiere decir que tiene dos líneas rectas y una línea curva. Se mezclan los tipos de líneas. La línea curva que corresponde a la base es 2πr. El perímetro ese que está pegado aquí a esta base. Bien, entonces ahora solo me falta conocer la altura. Pero esa altura es la generatriz. Bien, esa generatriz he visto que forma un triángulo rectángulo con la altura del cono y el radio. Como yo conozco la altura del cono, que es 4, y el radio, aplico el teorema de Pitágoras y encuentro que la generatriz es 5. ¿De acuerdo? Y ya sustituyo la generatriz en la tercera parte. El área y el volumen de esta figura.
a calcular sus volúmenes fácilmente. Lo primero que la voy a dividir es en un prisma. ¿Veis? El prisma que está aquí abajo de la casita y arriba hay como una especie de chocolate de Toblerone. Lo que voy a hacer para poder tratar mejor el prisma, que es esa cajita de chocolate, es que la voy a poner derecha, para que sea la forma en la que yo sé fácilmente calcular el volumen. Yo sé que los volúmenes de todos los prismas es área de la base por altura. Entonces, en este caso, esta base, que es esta que está aquí, ¿de acuerdo? Es 1,8 por 3,4 por la altura, que es 0,3. Ya tengo calculado el volumen del primer prisma. Para el segundo prisma, el problema que se me plantea es que yo conozco la base, que es 1,8, pero no sé cuánto vale la altura de este triángulo. Para ver cuánto vale la altura, cojo. Y sabiendo que todo esto mide 2 y que esta parte de aquí mide 0,3, esto mide 0,3 y todo esto mide 2. Es decir, esta altura va a medir 2 menos 0,3, 1,7. Ahora ya en este prisma colocado verticalmente, yo sé calcular el volumen. El volumen es el área de la base, que es un triángulo, por la altura. ¿De acuerdo? La altura que está aquí, porque le he dado la vuelta a ese prisma y lo he puesto derecho. Muy bien, ahora voy a calcular el área. Para calcular el área voy a calcular primero una base, 1,8 por 3,4, una sola base, porque la otra base está cubierta por el tejado. Luego, este lado lo tiene dos veces, 1,8 por 0,3. Este de aquí adelante y el de atrás. Este lado lo tiene dos veces, 3,4 por 0,3. ¿De acuerdo? Y voy a pasar a calcular el tejadillo. Bien, me falta. Aquí tengo el tejadillo y luego tendré que sumarle dos triángulos, el del frente y el de atrás. ¿Lo veis? Vale, para calcular el tejadillo necesito este lado. Este lado yo no lo tengo, pero llevamos más de la mitad del ejercicio hecho y todavía no hemos utilizado el teorema de Pitágoras, que es raro en estos ejercicios. Aquí lo tengo que utilizar. Este tejadillo, esta es su base y esta es su altura. Voy a calcular este lado aquí. Para eso me cojo este triángulo rectángulo. En este triángulo rectángulo, esto mide 1,7, esto 0,9 y esto x. Aplico el teorema de Pitágoras. Despejo y tengo que este rectángulo mide 3,4 por este lado, que es 1,97. Ya he hecho los dos lados. Ahora solo me faltan los frentes del tejadillo. Los frentes del tejadillo son dos triángulos de estos, cuya base es 1,8 y la altura 1,7. Y sumando todas las áreas y los volúmenes que hemos calculado, ya tengo el resultado. ¿De acuerdo? Bien, vamos a calcular el área y el volumen de esta figura. Esta figura está compuesta por un prisma en la base y una pirámide en la parte de arriba. Voy a calcular el volumen del prisma y el volumen de la pirámide. El volumen del prisma es el área de la base. La base la comparten, que es una base cuadrada. De lado 4, 4 por 4. Ese área de la base tiene que multiplicarse por la altura, que en este caso es 1. Fijaros que en el enunciado nos dice que la altura esta de la pirámide, ¿de acuerdo? Es 75, pero 75 centímetros y lo tenemos todo en metros, así que lo paso a centímetros. Bien, el área de la base, que es la misma,
multiplicado por la altura, y como es una figura terminada en pico, su volumen siempre se divide entre 3. Ahora vamos a por el área. En el área lo primero que tengo es la base. La base es un cuadrado de 4 por 4. Solamente tengo una base, porque la de arriba está ocupada por la pirámide. Luego tengo 4 lados iguales, que son las caras que componen ese prisma. Los lados miden 4 por 1. Esto es 4 y esto es 1. Y ahora voy a por la pirámide. La pirámide está formada por 4 triángulos. Triángulos isósceles cuya base es 4. Pero desconozco cuál es su altura. Si me voy a la figura, esta, aquí hay un triángulo rectángulo, donde esto es la apotema, esta es la altura de la pirámide y esta es la mitad del lado. Casi siempre las pirámides nos van a dar o la altura o la apotema. Con la altura calculamos fácilmente el volumen y con la apotema fácilmente el área. Pero nos van a dar una de los dos esperando que hagamos Pitágoras. Bien, esta es la altura de mi pirámide, esta es la mitad del lado, ya que se trata de un cuadrado, y esa altura cae en la mitad de la base, que es un cuadrado. Y esta es mi apotema, que no conozco. Aplico el teorema de Pitágoras, despejo, y aquí tengo 4 triángulos de base 4, altura partido por 2. ¿De acuerdo? Bien, vamos a hablar de coronas y sectores circulares. Cuando yo hablo de una corona circular, hablo del espacio que está comprendido entre dos circunferencias. Ese espacio tiene un área que será el círculo grande menos el círculo pequeño, una diferencia de áreas. El área será el círculo grande menos el círculo pequeño. Muchas veces, por comodidad, expresamos la fórmula así: pi por r cuadrado grande menos r cuadrado pequeña. Si multiplicáis este por este y este por este, veis que es la misma fórmula. Esta es la fórmula del área de la corona circular. Este área tiene un perímetro. El perímetro es esa línea, la longitud de esa línea que delimita lo que está dentro. Esta especie de donut está delimitado por esta circunferencia y esta otra circunferencia. Así que el perímetro será la suma de los perímetros de las dos circunferencias que lo contienen. A continuación vamos a ver un sector de una corona circular, una parte. Es como si tuviéramos un roscón de reyes y le cortamos un roscón de reyes redondo. Bien, este sector tiene un área que voy a volver a calcular como una regla de 3. 360 grados es el roscón completo, pi por r cuadrado menos r cuadrado, y este ángulo alfa tendrá un área x. Entonces, para estos datos, 5, 3 y 30, el área del sector será 30 partido de 360 por pi por la diferencia de los radios. Y ahora vamos a lo último y un poquito más complicado. El perímetro del sector. ¿Cuáles son las líneas que delimitan el sector y cuál es su longitud? La primera línea que yo veo es esta, que es un arco. Es un arco, aquí está el arco, de ángulo 30 y radio R. El segundo es este otro arco, que es un arco de ángulo 30 y radio R mayúscula. Ya tengo este trozo y este trozo. Ahora me falta sumarle estos dos laterales. Pero esos dos laterales realmente es el radio mayor menos el radio menor. Y están dos veces radio mayor y radio menor.